Trabajo de proyección social. Educación en la actualidad. No se educa para la paz, sino para la guerra. Citando a María Montessori, todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. La competencia es una de las maneras más comunes actualmente al educar midiendo por calificaciones. Al competir es ganar o perder y a nadie le gusta perder. Todos quieren ganar y de ahí surge el conflicto. En los colegios de nivel secundaria se hacen exámenes de ranking, los cuales dividen a los salones en dos. En el primero están los mejores promedios y en el segundo los restantes. Al hacer esto hay un cierto choque entre ambos salones, discusiones por quién es el mejor, no solo por parte de los alumnos, sino que también por parte de los docentes que no dan la misma importancia a los del segundo salón. En este tipo de evaluación solo se toma en cuenta el promedio en notas y los puestos. Esto hace que los propios alumnos pierdan el interés en el estudio. Tanto en colegios como en casa se usa el mismo método de comparación entre uno y otro integrante de la familia, quien puede conseguir cierta cosa más rápido y quien no. Esto genera rencillas entre los propios familiares y esto generalmente no se da por los niños, sino por los padres que crean esa enemistad. ¿Cómo podemos mejorar la educación en el contexto actual? Recuerdo que de pequeño no me cuestionaba las divisiones establecidas en la educación, como los grados en salones de estudio más avanzados, por edades o incluso en algunos los dividen por género. Precisamente estas divisiones se hacen muy parecidas con las que encontramos en las fábricas clásicas, en la cual se requería de una mayor eficiencia posible, y como analogías de productos se calificaban a los estudiantes como mercancías, desde calificaciones altas que hacían referencia a que el producto estaba listo para ser comercializado, hasta la más baja que hacía referencia a un producto deficiente, dispensable en el comercio. Precisamente este modelamiento fue quedando obsoleto cuando cada vez más trabajos fueron sustituidos por máquinas especializadas en realizar trabajos monótonos, repetitivos y sin descanso. Nace allí la necesidad de poder cambiar el modelo de educación que ya se había iniciado en la currícula nacional. Se ha avanzado en dejar en gran medida que los estudiantes sean memoristas. En cambio, pueden desarrollar otras capacidades como el trabajo en equipo, la solidaridad, la elocuencia y la investigación, dejando la figura de un profesor administrativo por uno que meramente guía al estudiante en el proceso de aprendizaje. Personalmente he vivido este modelo en los últimos años de secundaria. Aunque aún se seguía premiando a la competencia, me permitió desarrollar muchas capacidades que no podía alcanzar por mi cuenta. En criterio propio, pienso que no se debe catalogar como una negatividad a la competencia, porque es un método de superación constante. La meritocracia en nuestra sociedad es la base para la prosperidad que hemos alcanzado, siempre y cuando sea competencia leal. Aunque estas mejoras en la currícula escolar, en la que enfatizan nuevas habilidades y propician el respeto mutuo hacia la no discriminación por sexo, género, religión, orientación sexual u otros, ha sido un paso importante en la dirección correcta, aún no se solucionan los problemas que para muchos son igual de importantes, sumado a un déficit de la inversión pública en la educación ha originado que se desarrollen diversos tipos de la misma en el mundo, que cambian completamente la preconcepción que ya teníamos. En la escuela se nos quita la curiosidad. Según Jacques Delors, los 4 pilares de la educación son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. El primer pilar hace referencia a que los conocimientos continúan teniendo importancia y la escuela se convierte en un espacio donde confluyen saberes, donde se intercambian ideas y opiniones. En mi experiencia personal eso es un poco cierto, porque no todos los profesores son así. Tenía una profesora que se equivocaba a veces, pero no le decíamos, pero un día nos atrevimos a decirle que se había equivocado. No aceptaba su error e incluso consideró que le habíamos faltado el respeto. Fuimos a esta dirección. No éramos el único salón que había tenido problemas con la profesora. Al final tuvo que corregir sus errores, delante de todos en la formación. En mi salón hicimos eso, pero fácil y todos nos callábamos y nos evitábamos los problemas. Muchos alumnos optan por esta opción, y es sobre todo por miedo, ya sea al profesor a equivocarse o simplemente a las consecuencias, y esto viene desde la primaria.
A la escuela no se va a jugar, pero jugando se aprende. Los niños y la naturaleza. La educación actual se ha vuelto tan sistemática que deja de lado la parte más importante, descubrir, y es que esta se rige en base a un currículo global que solo se encarga de empapar de conocimientos a los educandos. Pero, ¿es realmente eficaz el método actual? ¿Dónde queda la exploración? Los niños deben descubrir las respuestas a sus preguntas. La sociedad nos hace más ignorantes, da respuestas prefabricadas a preguntas que planteamos dentro y fuera de la escuela, y nos aleja de resolver nuestras propias interrogantes. Escuela activa. Los niños resuelven sus dudas mediante procesos de experimentación y descubrimiento. A medida que van explorando, su entorno puede responder en lo que la ciencia ya existe. El miedo como un obstáculo para el aprendizaje. Si bien es cierto, muchas emociones influyen en nuestro comportamiento y especialmente en un proceso de aprendizaje, pero lo más común e invalidante es el miedo que trunca tanto en la formación de la persona como en el ámbito profesional de la misma. De una u otra manera, el miedo está implantado en nuestro sistema educativo. Una experiencia que todos llegamos a tener, a mi parecer, se ve reflejada en la etapa final de la secundaria, cuando llega el momento de dejar la escuela. El hecho de no saber qué rumbo tomar, ya sea trabajar o ir a la universidad. En mi caso fue escoger la universidad, pero se sentía una gran presión por parte de los docentes, implementando un nuevo régimen de estudio más radical para que logres ingresar y, como quien dice, ser alguien en la vida. Y muchas veces ese régimen no lo soportamos mis compañeros y yo, porque las clases eran muy pesadas, y me refiero al sentido de las horas extra de la escuela, aumento de trabajos, exámenes con el fin de demostrar nuestras capacidades. Pero el haber leído tanto y tener el miedo de no ingresar es lo que nos trunca, llevándonos solo a memorizar sin aprender y a entender todo lo que uno lee. Eso se vuelve inútil a lo largo del tiempo. El desarrollo de su capacidad en la toma de decisiones. En la escuela, la toma de decisiones es muy importante porque esto orienta al estudiante a estar seguro de que la decisión que toma es correcta y no dude de ella. Esta situación empieza desde pequeños, en la familia, cuando los padres y las madres les dedican una suficiente paciencia, les dan la confianza para que su niño crezca seguro. Y cuando un niño no tiene la confianza suficiente, siempre depende de las demás personas y eso solo hace que obedezca, siga las órdenes. Y el empleo de la toma de decisiones. Un caso de esto es que en el año 2012 se instaló el primer Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes en Lima Metropolitana, con el fin de promover la participación de niños y adolescentes, donde estos toman las decisiones sobre políticas públicas de la Municipalidad Metropolitana, sobre la niñez y la adolescencia, donde emiten opiniones, observaciones y añaden propuestas a la alcaldía metropolitana. Esta asamblea está integrada por 86 niñas y niños de adolescentes entre 8 y 16 años, que fueron elegidas por organizaciones que están representadas por funcionarios de la municipalidad. Bueno, ahora explicaré lo que es el pensamiento crítico y por qué es importante desarrollarlo en las escuelas. Empezaré con una breve definición acerca de lo que es el pensamiento crítico. Bueno, el pensamiento crítico es aquel tipo de pensamiento que activamos cuando deseamos analizar la información existente relacionada con cualquier situación en la realidad. En ese sentido, se añade que se puede entender por pensamiento crítico como la capacidad que tenemos de interpretar, analizar, evaluar, hacer inferencias, explicar y clarificar los significados con el fin de poder ver la realidad que nos rodea. Ahora, ¿por qué desarrollar pensamiento crítico en los jóvenes? Bueno, trabajar dicho pensamiento crítico en los más jóvenes es una tarea fundamental para su desarrollo personal y formativo. No obstante, en el entorno educativo donde el concepto que di hace un momento adquiere una pertinencia muy particular,
¿Por qué? Porque el pensamiento crítico lo podemos utilizar para el desarrollo de contenidos académicos, para desarrollar habilidades de los estudiantes y, por supuesto, para el desarrollo de habilidades cognitivas. Actualmente, formar estudiantes con pensamiento crítico se ha convertido en un mantra, pues es el objetivo por excelencia de cada proyecto educativo en una sociedad democrática respetable del siglo XXI. Las escuelas deberían acercar del pensamiento crítico. Hoy en día, las escuelas, sobre todo las nacionales, tienden a formar jóvenes conformistas, pues pocos o nada se hace para desarrollar este pensamiento, pues no se valora mucho las opiniones de los niños y jóvenes. Así el problema no está en los docentes, sino en el sistema, ya que los docentes están obligados a seguir una currícula que no exige investigación ni preocuparse por los problemas actuales. Como una vez me sucedió, contar una experiencia que cuestioné a una profesora, no de mal sentido, sino que tenía algunas dudas las cuales no fueron resueltas. Entonces no fui tomado en cuenta. En un estudio que se realizó, en el censo, en la evaluación social de estudiantes que se realizó en el 2017, de entender que el 70% de estudiantes de secundaria no lograba comprender adecuadamente lo que leía. Y pues actualmente es un objetivo, avanzar en este campo es un objetivo del gobierno. Otro problema muy importante en la educación es el énfasis desmedido en la memorización. Memorizar cosas como forma de aprender y tener conocimiento a la mano para hacer cosas útiles en la vida tenía sentido antes, puesto que el conocimiento se encontraba escrito en el papel y la única forma de adquirir ese conocimiento es ir a la biblioteca o mediante los profesores. Estamos en una era digital en donde la cantidad de información es inmensa. Además, está al alcance de un clic, por lo que necesitamos razonar y pensar críticamente, puesto que la memoria a corto plazo usada para contestar un examen y olvidarla luego de unos días no es algo útil. Una de las experiencias que la mayoría de los estudiantes solemos atravesar es que en los cursos numéricos es imposible memorizar todas las fórmulas existentes, y la mejor forma de evitar ese problema es entender el porqué de esa fórmula y cómo obtenerla mediante procesos simples utilizando razonamiento. El siguiente tema a tratar es el problema de la educación que viene desde la familia. La educación en la familia. Generalmente esto es lo que define a un niño de cómo va a ser en su futuro, ya sea una persona social, culta, activa y participativa dentro de la sociedad, ya que la familia es donde se forma y donde le dan todo lo que necesita para desarrollarse de manera adecuada, mediante el amor de los padres que le dan. En una experiencia personal, podría decir que mi niñez no podría decir que fue la mejor ni la peor, pero se podría decir que mis padres supongo que intentaron hacer lo mejor para mí y que sea una persona de bien. En lo que respecta a mi educación, generalmente era un niño de los que atendía en clase normalmente, pero que siempre tuvo problemas para socializar un poco, ya que en mi casa mis padres casi nunca paraban hablando conmigo o nunca paraban en casa por situaciones de trabajo. Y mi único consuelo era estar en la computadora y ponerme a escribir o a jugar alguna cosa, lo cual en estos momentos se podría decir que me afectó el hecho de no ser muy sociable. El futuro de los estudiantes y la posibilidad de diversidad que tienen para sus elecciones. 3 de cada 15 estudiantes dejan sus estudios, mientras que otros 2 se cambian de carrera en el camino.
De los 5 que llegan a terminar la carrera, solo 2 señalan que volverían a estudiar lo mismo, indicó Justo Zaragoza, director del Grupo de Educación al Futuro. Antes de tomar alguna decisión, es necesario que los jóvenes pasen por un test de orientación vocacional para ubicar sus áreas de interés y, a la vez, que conozcan todas las opciones de estudio que existen, tanto técnicas como profesionales. En la escuela secundaria, lo habitual es que los psicólogos elaboren test vocacionales para orientar a los estudiantes con sus futuras carreras universitarias. Sin embargo, no se animan a hablarnos más de ellas, a decirnos que esas 10 u 11 carreras no son nuestras únicas opciones y que si no llegáramos a sentirnos identificados por una, no es algo malo. En nuestra actualidad, la posibilidad de encontrar un trabajo tras culminar la secundaria se ha ampliado a puntos en los que las carreras universitarias no son una única opción y las técnicas una segunda. Cada estudiante puede actuar por lo que realmente siente sin sentir presiones sobre lo que alguien más quiere sobre ellos.